curso vamos a justamente a explorar, vamos a explorar un poco qué es este concepto de la megafauna, qué animales compusieron la megafauna y en qué momento fue que existió toda esta fauna aquí en el territorio de Santa Fe y en la región. Nosotros, digamos, la megafauna, o lo que nosotros llamamos megafauna, existió, ahí veo que se conectó más gente, no sé si, bueno, espero que se escuche todo bien. Cualquier cosa pueden saludar, pueden interrumpirme, pueden preguntar, cuando ustedes quieran. Continúo. Bueno, la megafauna entonces existió en el Pleistoceno. Nosotros vamos a hacer hincapié en el Pleistoceno tardío, que fue, digamos, el auge de esta megafauna. Y el Pleistoceno tardío sería entre 2 millones de años y 10.000 años atrás. Es decir, si uno quizás compara con los dinosaurios, pareciera que no fue tanto tiempo, pero realmente es una fauna muy llamativa, bastante diferente a lo que nosotros conocemos. Sin embargo, a su vez, es interesante que si bien se parece un poco a lo que nosotros vemos en la actualidad, hay otros organismos que son completamente diferentes, y eso es, la verdad que muy llamativo. En este mismo territorio nosotros teníamos animales gigantescos, de ahí el nombre de megafauna. Había perezosos terrestres, había diptodontes, que son unos animales acorazados, que pesaban más de 2 toneladas. Tenemos también armadillos, que son, sin embargo, de tamaños más pequeños, pero no por eso dejan de ser menos llamativos. Tuvimos también, cerca de esta región, mastodontes, tuvimos tigres dientes de sable, tenemos también toxodontes, que son similares a los rinocerontes, pero sin cuernos. Y bueno, una extensa variedad de animales que vamos a estar estudiando en este curso. Y por supuesto, la vida de estos animales se conoce gracias a la labor y la investigación paleontológica, es decir, el estudio de los fósiles de estos animales, que esto, acompañado también con estudios geológicos, son lo que permiten, digamos, no solamente conocer qué tipo de animales, sino cómo es que vivían estos animales y qué características tenía el ambiente de esos animales. Megafauna en realidad es un nombre general que le damos a esta fauna, como les dije hace un ratito, porque justamente en este momento de la historia abundaban animales que podían llegar a 1 tonelada o incluso superarla, 1 tonelada de peso, pero también vamos a hablar, por supuesto, de otros animales más pequeños que no llegarían quizás a la tonelada de peso, pero, por ejemplo, el tigre dientes de sable es característico de este periodo del Pleistoceno, y si bien no llega a la tonelada de peso, lo mencionamos como parte de la megafauna, es decir, megafauna en un sentido estricto de la palabra deberían ser solamente los animales de más de 1 tonelada, pero el término lo utilizamos también para hablar, digamos, de toda esta fauna de ese momento del tiempo del Pleistoceno. ¿Hasta ahora va todo ok? Perfecto, ok. Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Bien, acá hay algunas representaciones de algunos de los animales que existían en el Pleistoceno. Les puse también comparaciones con el humano. Arriba a la izquierda vemos el Arctotherium, que si ustedes ven la representación parece un oso normal, pero la verdad es que este oso, parado en 2 patas, podía llegar a los 4 metros de altura, y actualmente no tenemos osos de ese tamaño. Imagínense 4 metros de altura y aparte
son animales robustos, realmente completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Toxodon también rondando la tonelada de peso, parecido a un rinoceronte. Abajo a la izquierda tenemos el Megatherium americanum. Después les voy a mostrar mejores imágenes, por supuesto. Es nomás para que ustedes tengan una referencia del tamaño. El Megatherium era un perezoso terrestre. Abajo a la derecha, un mamut. Luego en esta diapositiva puse los que son, que pesan menos de 1 tonelada, pero que también vamos a trabajar en este curso, algunos tipos de armadillos similares a las mulitas, como el Eutatus, los tigres dientes de sable. Abajo tenemos a las macrauquenias y algunos otros parientes que podría parecer una llama gigante, o en un primer momento parecía algo así, pero es otro tipo de animal. Mesotherium también lo vamos a estar estudiando. Acá les dejo un resumen de cómo vamos a abordar, digamos, el curso. Vamos a hacer varias clases introductorias a lo que es este mundo de la paleontología para adquirir varios conceptos claves para luego ir entendiendo a cada una de las especies que vamos a ir viendo. Vamos a ver qué es la paleontología, cómo se estudia, cuáles son algunos de los conceptos principales, cómo es que se forman los fósiles, qué es exactamente un fósil, qué se considera un fósil. Así que, bueno, vamos a ver también un poco de cómo era el clima, cómo era ese hábitat, digamos, donde estaban estos animales. Eso nos va a tomar varias clases y luego vamos a ir puntualmente, grupo por grupo, familia por familia de animales, estudiándolos más en detalle. Van a ser 12 clases en total, así que como para que ustedes sepan más o menos. Las clases van a estar grabadas. Daniela, que está conectada, de hecho está grabando esta clase, así que van a quedar todas en un link. Yo después se las voy a dejar en comunidades. Tienen mi mail, yo ya les escribí también, así que cualquier duda que ustedes por ahí, si las ven en diferido a las clases, me pueden escribir por ahí. Y también, bueno, vamos a hacer dudas durante la clase. Eso es lo que está bueno de las videollamadas, que el año pasado no lo tuvimos, que bueno, ustedes van a poder interactuar mucho más. Bueno, para empezar a hablar de la paleontología, vamos a hablar un poquito de la historia de la paleontología. Voy a ir mencionando algunos hitos dispersos en la línea del tiempo, pero que me parecen importantes para lo que fue después, digamos, para lo que es hoy en realidad la paleontología. Vamos a arrancar por la antigua Grecia, donde, bueno, ahí se ven algunas vasijas con algunas representaciones como de cráneos, algunos huesos. Se cree, o por lo menos se ha visto que en la antigua Grecia, los filósofos de esa época, que estamos hablando más o menos siglo VI a.C., más o menos, los filósofos habían realizado algunos hallazgos, algunos descubrimientos de estos huesos que, por ejemplo, los pitagóricos los interpretaban como restos de vida arcaica, desconocida, porque ellos no veían vida cotidiana a animales similares a los huesos que encontraban. Y la verdad es que en realidad algo de razón tenían, porque era vida arcaica y claramente ellos tampoco podían conocer de qué era. Viendo el chat. Perfecto. Sí, yo tengo los mails de todos, así que fíjense que seguramente les habrá llegado hace un ratito un mail mío que les dejaba el link de esta charla. Bien. Bueno, por otro lado, por ejemplo, los platónicos consideraban que estos fósiles que encontraban eran algunos como juegos de la naturaleza o imitaciones imperfectas de la vida, porque veían que tenían ciertas similitudes con los animales que ellos veían, pero no eran exactamente iguales.
vamos a hacer un salto completamente en el tiempo al siglo VI, al siglo XVI, a Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci había observado animales marinos que se encontraban, se encontraban restos fósiles de animales marinos en los Alpes suizos. Digamos, todo lo que era la ciencia de esa época estaba totalmente interpelada por la teología, y la mayoría de los científicos, digamos, o de los naturalistas, se quieren llamar de ese momento, consideraban que, bueno, esos fósiles marinos habían terminado en esa altura, en los Alpes, porque el diluvio universal los había arrastrado hasta esa altura. A Leonardo esta hipótesis no le cerró, y él dijo que no, que en realidad esos animales habían muerto en el mar, y después la Tierra se había movido de cierta forma que había dejado esos fósiles a esa altura, digamos. Que en realidad Leonardo da Vinci tenía razón, porque todos hoy en día sabemos que hay movimientos de las placas tectónicas, que son los que producen las montañas, por ejemplo, y claramente lo que estaba sucediendo en esa región era esto. Los fósiles, obviamente, eran del mar, pero luego el movimiento de la Tierra los había dejado a esa altura. Esto está bueno porque esto pasa actualmente en la paleontología, que uno quizás encuentra, por ejemplo, fósiles a la orilla de un río, pero no por eso quiere decir que ese animal haya estado a la orilla del río, sino que en ese momento quizás era completamente diferente el ambiente en el que se encontraban, y bueno, son cosas que uno tiene que tener en cuenta y son cosas que se van estudiando también acompañadas de la geología. Bien, mucho más adelante, en 1665, Robert Hooke publica un libro de ilustraciones que es llamado Micrografía, y esto es porque Robert Hooke es el inventor del microscopio, y él hizo varias observaciones a microscopio que luego publicó todas juntas en esta publicación. Robert Hooke, además de un montón de otras observaciones muy interesantes que aportó a la biología, él observó madera petrificada y dijo que la madera petrificada al microscopio era muy similar a la madera recién extraída, digamos, del árbol. Y esto fue interesante porque Hooke fue el primero en establecer una conexión, o uno de los primeros en publicar, digamos, que él creía que había una conexión orgánica, digamos, de los fósiles. A ver si se entiende. Él fue de los primeros en decir que estos fósiles provenían de materia orgánica preexistente, que tenían las mismas características. Hasta ese momento, si bien había un montón de naturalistas europeos que extraían fósiles y los clasificaban, generalmente se fijaban en las características de los elementos. Los clasificaban por forma o por de qué estaban compuestos, pero no, digamos, no establecían una conexión con lo orgánico, a menos que haya una conexión muy evidente como puede ser un cráneo. Pero bueno, Hooke fue uno de los primeros en mencionar esto, es interesante. De hecho, la palabra fósil significa, viene del latín de desenterrar, desenterrado. Entonces, en realidad, un fósil hasta ese momento vendría a ser cualquier cosa que haya sido desenterrada. Por eso es que es importante lo que plantea Hooke. Yo tengo acá mi machete y me voy fijando qué les voy diciendo y qué me falta por decirles. Bien. Cuvier fue uno de los principales referentes en la paleontología. Él estudió, entre otras cosas,
bueno, dos de sus investigaciones más interesantes fueron una, que es la que está en la imagen de la izquierda, que fue realizada en elefantes. Él comparó elefantes de la India, elefantes de África, y también tenía restos fósiles de mamut. Él en ese momento no sabía que tenía mamut, pero tenía otro tipo de huesos, digamos. Y de hecho, él fue el que se dio cuenta que comparando mandíbulas, comparando los dientes, comparando, digamos, toda la anatomía de esos huesos, que los elefantes de la India y los elefantes de África eran dos especies diferentes y que a su vez los que él había encontrado, que eran los mamuts, eran diferentes a esos dos. Por lo tanto, Cuvier dijo, si los mamuts son diferentes a los elefantes que encuentro en la actualidad, entonces estos mamuts, mamuts es un término actual, pero entonces estos elefantes, digamos, ya no existirían más. Y fue uno de los primeros que estableció el concepto de extinción, lo cual también toda una novedad, digamos, para ese momento. Por supuesto que, digamos, todo muy atravesado por la teología, Cuvier definió como que había ocurrido una catástrofe, que había, digamos, matado a todos los, había extinto a todos los animales que existían, y luego aparecieron los animales modernos, digamos. Por supuesto que en ese momento se trató de relacionar esa catástrofe que mencionaba Cuvier con el diluvio universal. Sin embargo, digamos, este término de extinción fue como un poco el que le dio pie a los conceptos de evolución. Bueno, ahí les muestro a la derecha otro de los estudios realizados por Cuvier, que lo destaco porque ese fósil que él tiene dibujado ahí, ese esqueleto fósil, pertenece a un megatherium, que son los perezosos terrestres, y el fósil lo obtuvo de acá, de Argentina. Bueno, Cuvier se dio cuenta que el esqueleto era muy grande como para ser un perezoso de los que van, un perezoso arborícola que se cuelgan en las ramas de los árboles. Fíjense a la derecha el tamaño de ese esqueleto, pero Cuvier sabía que era un perezoso, es decir, uno a primera vista no pensaría que es un perezoso. El perezoso es un animal relativamente pequeño, ya por lo que, digamos, andan colgados por las ramas de los árboles, así que tienen un peso liviano. Imagínense que uno no podría ver una similitud entre un perezoso y ese esqueleto. Bueno, Cuvier, comparando, hizo un trabajo similar al que había hecho con los elefantes, comparando la anatomía del cráneo del perezoso, se dio cuenta que sí, que efectivamente tenía rasgos similares, pero por su tamaño no habría sido un perezoso arborícola, sino un perezoso terrestre. Cuvier en esto tenía razón. Por estos estudios que hizo comparando la anatomía, se le da el nombre del padre de la anatomía comparada, que la anatomía comparada es una de las herramientas fundamentales y de las más utilizadas en paleontología. Ahí hay una representación de cómo hubiera sido este perezoso. ¿Hasta ahora vamos bien? Perfecto. Como les había dicho antes, Cuvier instauró el término de extinción, que dio pie para luego desarrollar las teorías de evolución. Cuando hablamos de evolución, los primeros que se nos vienen a la mente son Lamarck y Darwin,
Lamarck fue en realidad uno de los primeros en hablar de evolución, pero Lamarck decía que en realidad, digamos, las especies modificaban sus características físicas en vida y luego se las transmitían a la descendencia. El clásico ejemplo de Lamarck es el ejemplo de las jirafas, que la jirafa, digamos, para alcanzar las ramas más altas de los árboles, iba estirando tanto su cuello que desarrolló una musculatura que luego hizo que la descendencia tuviera, y de hecho él utiliza fósiles para basarse en su teoría. La teoría de Lamarck es la teoría de la transmutación, pero bueno, luego digamos, por varios experimentos en los que se ponían, por ejemplo, ratas bajo ciertas condiciones, pensando que esas ratas se iban a adaptar, como decía Lamarck, que se adaptaban en vida, y las ratas no se adaptaban, se refutó, digamos, su teoría. Darwin luego viene con su publicación del origen de las especies, que es un acontecimiento decisivo en todas las ciencias de la vida y especialmente en la paleontología, donde, por supuesto, también los fósiles desempeñaron un papel importante para el desarrollo de esta teoría. Y bueno, Darwin en realidad plantea que las mutaciones, es decir, las modificaciones, hablar de mutaciones es muy moderno, sería como las modificaciones que tienen los animales ocurren al azar y luego, por selección natural, por las condiciones del ambiente, prevalecen aquellos animales que hayan tenido modificaciones o cambios que les permitían la adaptabilidad a ese ambiente. Hoy en día, bueno, tenemos muchos más conocimientos, sabemos que esto de los cambios tiene que ver con mutaciones en el ADN y demás. Pero bueno, Darwin, para fundamentar su teoría, utilizó fósiles y utilizó muchos fósiles de acá, de América del Sur y particularmente de Argentina. Todos sabemos que Darwin tuvo sus viajes de Beagle alrededor de América del Sur y quedó impresionado por los fósiles de acá de la Argentina, por estos perezosos gigantes que había estudiado Cuvier, por armadillos gigantes, como les dije, los criptodontes, que tenían esa coraza. Acá podemos ver en la diapositiva algunos de los ejemplares que Darwin estudió y algunos de los fósiles que él se llevó de acá. Ahí a la izquierda es una foto de uno de los, un diente de caballo que se trajo acá de Paraná. Este es el diente que, el de la colección oficial de Darwin, digamos, el que él se llevó de acá. Y acá abajo se pueden ver representaciones tridimensionales de una mandíbula de Milón y la parte de atrás de un cráneo de Megatherium americano. Estos dos, tanto Milón como Megatherium, son perezosos también. De hecho, bueno, el Milodon, en realidad, Darwin lo trajo de acá de Argentina, le llamó la atención, pero él no lo estudió, se lo dio a otro investigador, se llamaba Owen, y Owen, en homenaje a Darwin, que fue quien le cedió este ejemplar, le puso el nombre de Milodon darwini. Estas representaciones tridimensionales, ahora les quiero mostrar, seguramente lo van a poder ver en pantalla. Ahí está. Estos fósiles están todos en el Museo de Historia Natural de Londres, y ellos tienen una página web, yo se las dejé en la diapositiva, pero luego se las voy a colgar en comunidades, donde ustedes tienen acceso, acá hay toda una lista. Lamentablemente está en inglés, pero creo que más o menos se van a poder manejar. Acá hay toda una lista, por supuesto, si les interesa curiosear, de los
digamos, de los ejemplares de la colección de Darwin. Y acá está Toxon platensis, por ejemplo, es ese animal que yo les dije que se parece a un rinoceronte. Platensis porque lo trajo de aquí, de la región de... Acá ven, si llegan a leer, también los trajo de Paraná. Y hay otro de Estancia Grondona al norte de Rosario, así que más local, imposible. Bueno, este por ejemplo es un diente de Toxodon. Ahí se les carga y ustedes luego pueden ir con su mouse moviendo el ejemplar. La verdad que está muy bueno. Quiero mostrarle este. Bueno, este por ejemplo es de Uruguay, pero hay muchísimos que son de acá de Argentina. Lo que está bueno es esto de que permite verlo en forma tridimensional e ir jugando con el fósil. Esto es un cráneo de Toxon, no, de Toxon. Y bueno, ustedes lo van moviendo y además les deja cliquear en algunos lugares, que es por ejemplo acá, si bien está en inglés, es el arco cigomático, que vendría a ser esta parte del cráneo. Acá sería la órbita ocular. Esto después también lo vamos a ver más en detalle aquí en el curso, pero si ustedes lo quieren ir viendo, como para ir jugando un poco con estos modelos 3D, la verdad es que está interesante. Continuando, hablemos un poco también de paleontología argentina, porque, como les dije, no solamente Darwin fue el que se llevó, ni Darwin ni Cuvier fueron los únicos que se llevaron fósiles de acá, ni que lo estudiaron, sino que aquí tenemos una paleontología muy desarrollada. De hecho, bueno, en la Argentina, no solamente un investigador, me quedé con una frase que él dijo que no solamente tenemos una gran riqueza fosilífera, sino que también tenemos un profundo interés intelectual por estudiar estos fósiles. Y eso es fundamental, porque los fósiles, si no hay nadie que los estudie, es como si no existieran. Y aquí tuvimos varios investigadores, como por ejemplo Francisco Javier Muniz, fue uno de los principales referentes locales en paleontología. Muniz estudió el tigre de dientes de sable. Él en realidad era médico de profesión, pero terminó siendo el primer paleontólogo argentino. Él encontró el esqueleto del tigre de dientes de sable en el río Luján. Y bueno, de hecho fue tan importante que Darwin lo destacó, intercambiaban correspondencia. Fue una gran inspiración para Florentino Meguino, que también sería uno de los siguientes paleontólogos importantísimos para nuestra paleontología. Lamentablemente, la colección de Muniz se encuentra hoy en día en el Museo de Historia Natural de Londres. Una cuestión política, él en realidad no quería que se llevaran su colección a otro país, pero bueno, en ese momento estaba Juan Manuel de Rosas como gobernador y para hacer algunos tratos, digamos, se dio la colección a Francia y luego Francia la llevó al Museo de Historia Natural de Londres. También, si entran a la página de la historia del Museo de Historia Natural, si buscan Francisco Javier Muniz, aparece su colección. Bien, acá les muestro otros de los paleontólogos argentinos más importantes. Florentino Meguino, no sé si vieron, hubo una serie en Canal Encuentro el año pasado, El Loco de los Huesos, sobre la vida de Ameguino. Ameguino fue indiscutiblemente un prodigio, provenía de una familia muy humilde,
sin educación más que la educación primaria, a los 21 años, Ameghino ya estaba publicando su primer artículo en una revista francesa, en el Journal de Zoología, y un par de años más tarde publicaría La Antigüedad del Hombre del Plata, que es una de las obras de referencia principales para la paleontología argentina, además con un análisis y una prosa brillante para un joven de 20 años. Su hermano Carlos también siempre lo acompañó en todas las expediciones que realizaban sus hallazgos juntos. También tenemos a Carlos Rusconi y Lucas Krailevich para destacar, Alfredo Castellanos. Tenemos acá en Rosario, en la Facultad de Ingeniería, un instituto de Fisiografía y Geología que lleva el nombre de Alfredo Castellanos, donde él trabajó muchísimo tiempo, donde tiene toda la colección. El instituto tiene un boletín propio, una revista científica, digamos, que la inició Castellanos, y tienen desde la primera edición hasta las ediciones actuales que se continúan, una biblioteca repleta tanto de materiales fósiles como de bibliografía para paleontología y para geología. Por otro lado tenemos a José Fernando Bonaparte, que realizó los hallazgos más importantes de dinosaurios de América del Sur. Él trabajó mucho en la Patagonia Argentina. De hecho, modificó a nivel mundial los conocimientos sobre los dinosaurios de aquí del hemisferio sur. Así que bueno, tenemos bastante en paleontología. Y ahora les conté toda la historia, vamos a ver qué es la paleontología actualmente. Como dice allí en la pantalla, la paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Pero los fósiles no son solamente los huesos, sino que es todo resto o impresión de un organismo que vivió en épocas pasadas, así como cualquier otro indicio acerca de su existencia. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero básicamente, si yo encuentro una huella, por ejemplo, o a veces se encuentran, digamos, otro tipo de indicios de vida, por ejemplo, marcas de garras en alguna cueva, o, digamos, hay otras cosas que nos pueden hacer notar la existencia de estos animales y conocer también cómo es que vivían. Porque, por ejemplo, si uno encontrara una sucesión de huellas de animales, donde puedo identificar varios pares de patas, podría asumir entonces que esos animales vivían en grupo. Y todo eso hacia la paleontología, hacia el conocimiento de la paleontología. Los restos fósiles se preservan en rocas sedimentarias y pueden tener desde millones de años hasta unos pocos miles. En realidad, se consideran más o menos 5.000 años mínimo para que sea un fósil. Esto tiene que ver con los procesos que hacen la fosilización. Y por supuesto también tenemos fósiles que pueden ser desde bacterias microscópicas, porque hay también fósiles microscópicos. Por supuesto esto se ha podido observar con el avance de tecnologías y de otras ramas de la ciencia que han aportado a la paleontología. Y podemos observar desde bacterias hasta dinosaurios. Acá, como les decía, bueno, hay otros tipos de ciencias que aportan información. Por ejemplo, hay análisis químicos que se les hacen a los fósiles, a los sedimentos que cubren esos fósiles para ver qué es lo que había en ese suelo. Porque también según los elementos que hay, puede ser que indique ciertos climas, por ejemplo. Todo esto yo lo digo en general, pero lo vamos a ir desarrollando. Así que quédense tranquilos. Igual vayan dejándome las dudas si tienen, porque lo vamos a ir hablando en las próximas clases. También, bueno, hay acá abajo en la figura que es negra, no sé si llegarán a ver mi mouse, creo que sí. En esta figura son todos
fósiles microscópicos, estos están hechos con microscopía electrónica. Hay algunos que son protozoos y hay algunos que son de polen, si no me equivoco. Pero todo esto es microfósiles. Luego también tenemos algunas, por ejemplo, resonancia 3D. La resonancia 3D, no sé si tengo imágenes, pero permite ver qué es lo que hay en una roca cuando uno quizás no se anima a romperla para no romper el fósil. Es como se le haría como una radiografía al fósil para ver qué hay adentro, sin necesidad de tener que romper toda la estructura, porque a veces los fósiles están muy frágiles, para no ir quitándole el sedimento que es lo que lo mantiene pegado, digamos. Se intenta encarar por alguna de estas estrategias. También hoy en día han avanzado tanto otras ciencias que, por ejemplo, hay paleontología que se realiza mediante estudios del ADN. De hecho, yo estoy realizando mi trabajo final de la carrera en biología molecular aplicada a la paleontología. Si quieren también eso lo podemos desarrollar, lo podemos charlar un poco. Pero bueno, en definitiva, acá también les dejo una imagen. Estas son todas las ramas que tiene la paleontología. Algunos estudian únicamente plantas, algunos estudian únicamente animales, algunos se dedican a la micropaleontología, estos microfósiles que les estaban recién. Algunos estudian la bioestratigrafía, que eso tiene que ver con el orden en el que irían los fósiles, digamos. Tenemos también la tafonomía, que estudia cómo es que se fosilizan esos fósiles, para ser redundante. Bien, y otra cosa que quería redondear es que la paleontología llega a conclusiones del pasado biológico. Nosotros dedicamos a la biología, porque muchas veces hay confusión entre la arqueología, la paleontología. Los arqueólogos se dedican a estudiar el hombre a partir de las estructuras que generan, es decir, estudian monumentos, estudian pinturas, estudian puntas de flecha, por ejemplo. Entonces, en realidad estudian el hombre mediante las construcciones que realizó. Luego tenemos, por ejemplo, la antropología, también se confunde mucho, pero la antropología en realidad hace poco en el estudio del hombre, tanto de sus características físicas como más que nada de su cultura, que la cultura es un rasgo no biológico, y además estudian tanto al hombre en el pasado como en la actualidad. Marcela anda con problemas de conexión, creo. ¿Alguno más se le corta? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se ve y escucha bien. Bueno, perfecto. Porque no lo veía bien. Bueno, básicamente eso. Nosotros estudiamos el pasado biológico. Hay varios tipos de fósiles, como les decía antes. Los huesos no son los únicos tipos de fósiles. Tenemos otros restos, otras trazas de la vida de estos seres vivos que nos dan información. Igual, primero les voy a explicar cómo es, digamos, estos son los tipos de fósiles más conocidos, que son los de los huesos, que se dan por el proceso de mineralización. Básicamente, el concepto es que el hueso de por sí está hecho de un material, un compuesto de fosfato de calcio que es muy duro y generalmente no se degrada. Pero cuando estos fósiles están enterrados, se va, digamos, filtrando agua que también contiene otros
minerales, como puede ser por ejemplo, otros compuestos de calcio, de sulfato, que le van dando más dureza, digamos, y más fuerza, y es por eso que quedan completamente mineralizados y que se logran preservar a pesar del tiempo. Un caso completamente, digamos, extremo de lo que es preservación son las momificaciones, donde se conserva todo el organismo, no solamente los huesos, sino también las partes blandas, pero para que se generen momificaciones tiene que estar digamos, en condiciones climáticas muy específicas, sea por frío o por aridez o determinados factores que hacen que se den las condiciones para que se genere la momificación. Y hay una microscopía del polen momificado. Generalmente el polen o algunos microorganismos, digamos, tienen más posibilidades de momificarse porque las condiciones extremas tienen que darse en un ambiente microscópico. Es muy difícil ver momificaciones en animales grandes, sin embargo, las hay. Acá hay un ejemplo, estos mamuts que fueron muy famosos, que encontraron en Siberia, que habían quedado atrapados, digamos, en un glaciar, y esas condiciones de frío extremo hicieron que se preservara así como se ve la piel de ese mamut, es que fue preservada, y así es como fue en el momento en el que este mamut es una cría, por eso es tan pequeño, así, digamos, fue en vida. Pero estos son, digamos, casos excepcionales. Otro ejemplo de fósil, que es lo que yo les contaba, son los moldes, que el molde es muy interesante porque si yo tengo un fósil enterrado en la tierra, está cubierto de sedimentos, y este fósil se va degradando, como se va degradando de a poco también se va llenando de otros sedimentos que van dejando como la forma de ese fósil. Como si yo dijera, bueno, tengo acá mi mano y se me va cubriendo de sedimentos, y a medida que mi mano se va degradando, a su vez los espacios que va dejando mi mano se van cubriendo de otros sedimentos. Entonces, después de miles de años y por procesos que tienen que ver más con lo geológico y con digamos, eventos físico-químicos, ese molde se preserva como si fuera el fósil. Es decir, como si yo hiciera la impronta de ese fósil. Y por supuesto, como generalmente en paleontología lo que nosotros analizamos son las formas, estos fósiles sirven igual que un hueso quizás, porque cuando uno hace, por ejemplo, anatomía comparada y compara la forma de un cráneo, la forma de un diente, a veces con solamente tener la forma ya tenemos toda la información que ese fósil nos debería dar. Así que es muy útil. También las huellas nos aportan un montón de información, son moldes. Según también hay gente que estudia, por ejemplo, según cuánto se hundió el sedimento y según qué tipo de sedimento era, entonces podríamos decir que el animal tenía un tamaño o un peso de tantos kilogramos. Todas esas cosas se estudian. Acá tenemos también otro tipo de fósiles que son las impresiones o las improntas, que bueno, esto ocurre cuando generalmente, como en el caso del ejemplo que es una hoja, las hojas no se suelen preservar, son digamos, estructuras muy blandas, entonces a veces queda la impresión sobre un sedimento, y eso también sirve como información, porque según la forma de la hoja, los paleobotánicos podrán estudiar más o menos qué tipo de planta, y según el tipo de planta se puede estudiar el ambiente, qué temperatura había, si era un clima árido, si era un clima más húmedo. Todo eso nos aporta un montón de información. Bien, si quieren podemos, como Sandy 25, dejar
el proceso de fosilización, que igual algo les expliqué, pero se lo quería explicar un poquito más en detalle para la próxima clase. Algo que quería mostrarles es que generalmente uno no encuentra los fósiles como se ven en las películas, que encuentran todo el esqueleto y bueno, y lo limpian así con un cepillito y aparentemente y aparece de la nada un dinosaurio, sino que bueno, que es mucho más difícil. Hay muchos procesos en el medio, generalmente los huesos no se preservan, no es tan fácil, digamos, que ustedes piensen lo siguiente. Se supone que un organismo vive, muere, y su materia orgánica se degrada. Y eso es un ciclo, luego se degrada, los elementos de ese animal volverán al ciclo de los elementos, del carbono, del nitrógeno, del azufre y demás, para formar nuevas formas de vida, digamos. Entonces, ese es el ciclo natural. El hecho de que un hueso o algún órgano o demás no se degrade, se está como escapando de ese ciclo natural. Por lo tanto, se tienen que dar ciertas condiciones para que esos huesos puedan fosilizar, que la fosilización es ese escape de ese ciclo. Entonces no es tan sencillo. Generalmente no se encuentran los huesos completos, o se encuentran aislados, por ejemplo. Yo les voy a ir mostrando en las siguientes clases algunos huesos, pero les voy a dejar de compartir acá. Por ejemplo, nosotros solemos encontrarlos de esta forma. Esto es una vértebra, pero por ejemplo, no podemos saber de qué fue, porque la encontramos aislada, la encontramos solita. Fíjense que esta vértebra se preservó perfecto, pero las demás aparentemente no se salvaron. Después tenemos que nos pasa mucho estas situaciones, huesos partidos. Por suerte existe algo que se llama la gotita, y muchas veces podemos volver a pegarlos. Si quieren prender sus micrófonos, no hay problema, hacerme consultas y demás, y vamos interactuando. Bueno, les seguía mostrando. Esto podría ser un fémur de un ciervo, creemos nosotros, por el tamaño, por la forma. Este todavía no hemos tenido oportunidad de estudiarlo, en el laboratorio lo pudimos extraer, lo limpiamos, pero no lo hemos podido estudiar. Pero bueno, este tipo de cosas ocurren en el mismo proceso en el que uno extrae el hueso. Y acá les quería traer uno que no está limpio, de hecho, cada vez que lo muevo sigue tirando más tierra. A veces extraemos cosas como esta. Que ustedes dicen, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué hueso es? Bueno, en realidad, se llega a apreciar en la cámara, acá podemos ver que asoma un hueso. Por supuesto, creo que de este lado también se puede ver un pedacito que asoma. Esto hay que llevarlo en el laboratorio, es decir, en realidad yo me lo traje del laboratorio, estaba ahí, pero traje. Se limpia en el laboratorio, a veces usamos, bueno, cepillos, a veces usamos, ¿vieron como una punta de metal que tienen los odontólogos, que te van pinchando, es bastante molesto? Bueno, a veces usamos eso por ahí para limpiar dientes o algunos pequeños hendiduras, digamos, que tienen los huesos. Y otras veces utilizamos herramientas mucho más específicas. Son una especie de martillitos hidráulicos específicos para este tipo de actividad, que lo que hacen es romper los sedimentos sin romper los fósiles. Pero bueno, ya creo que se me hace la hora, después vamos a seguir charlando en las próximas clases de esto. Ya saben que tienen mi mail y nos vamos a ver todos los martes a las 16:30 por este mismo link. Daniela, ¿estás por ahí? Ahí justo
se conectó Elida, creo. O al Ah. menos la vi. Elida, ¿nos escuchás? Ahí está. Tenés el micrófono silenciado, Sí, Elida. está silenciado el micrófono. A ver si lo puedo desde acá. No la puedo activar. Hola, profe. Hola. ¿Cómo va? Bien. No sé si lo tengo yo medio tildado, es como que la escucho. Hola. Hola, Elida, no te escucho bien. Ahí está. Yo ahí me tuve que venir afuera porque justo estamos las dos en la oficina y Ah, escuchamos los dos. Justo Meli también está controlando otro curso, así que, Elia, no sé si vos querías decir algunas palabras, que ahí te Escucho vemos. casi yo, estoy con el celu, mi celu no está bien con el Ah, sonido, escucho lejísimo, pero bueno, era claro, simplemente saludar y felicitarlas y vamos a hacer más promoción, porque el curso es muy interesante, a mí me parece que tenemos que promocionarlo un poquito más, ya lo vamos a charlar con la profe y algo vamos a hacer a través del Facebook, a ver si podemos para la clase que viene que haya más gente escuchando, porque la verdad que es muy interesante. Yo hoy no sí. escuché demasiado, pero bueno, era nada más que ahora entrar y saludar. Así que muchas gracias y no, hasta la gracias semana que a viene. ustedes por el espacio. No, de nada, gracias a vos. Re bien la clase. Bueno, Ahora yo voy a detener la grabación y después lo subimos a Facebook. Así que por las dudas, si alguien quiere repetir la clase o volver a mirarla y buscar algo, va a quedar guardado ahí, ¿sí? dale, perfecto. Dale, bueno, Buenísimo. gracias, Muchas profe. gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.